Damos la bienvenida en los estudios de los desayunos de 24 horas al fiscal general del Estado, Edwin Paul Pérez. Muy buenos días, señor fiscal, y bienvenido a nuestro programa. Quisiera aprovechar al máximo el tiempo. He escuchado algunas entrevistas que usted ha dado en estos días, principalmente en una radio de aquí de Quito, y quisiera ir al grano en lo que va a consistir su papel y su función mientras está encargado de la función de la Fiscalía General del Estado. Usted ha propuesto crear una ley orgánica contra el crimen organizado. ¿Cuál es el objetivo de la misma y qué tipo de delitos atacaría? Muy buenos días, Janet, por la oportunidad que me brinda de dirigirme al país, informar de las actividades que estamos realizando en la Fiscalía General en beneficio justamente de la seguridad ciudadana. Efectivamente, uno de los principales ejes de la gestión que he iniciado en la Fiscalía General como fiscal encargado es proponer ante la Asamblea Nacional, en un trabajo coordinado y conjunto con otras instituciones del Estado que ejercen de alguna manera también el poder punitivo, como la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero, la Policía Nacional. También hemos tratado de incluir en este proceso algunos jueces con experiencia y con trayectoria dentro del ámbito jurisdiccional que nos ayuden con sus valiosos criterios a efectos de realizar una propuesta efectiva de una ley orgánica contra el crimen organizado, que es una necesidad imperiosa en la actualidad. En esta ley, básicamente, lo que se va a proponer es que exista la creación primero de los jueces nacionales que realicen el juzgamiento del crimen organizado con una sede en la capital de la República del Ecuador. Señor fiscal, detengámonos en un momento ahí para entender la importancia de esta propuesta. ¿Por qué tiene que haber una creación de fiscales nacionales? En este momento, digamos, los delitos de crimen organizado y cualquier otro delito están siendo atendidos por los fiscales provinciales. ¿Cuál sería la diferencia entre, digamos, que estos casos de crimen organizado sean asumidos por un fiscal nacional? Mire, la importancia radica básicamente en que en zonas de frontera especialmente, nosotros hemos detectado que hay mucha inseguridad para nuestros funcionarios, especialmente en la frontera norte, como estamos hoy sintiendo los efectos de este crimen organizado, que ya no solamente es un tema de crimen organizado, sino que también estamos viendo ya actos de terrorismo. Consecuentemente, la propuesta que nosotros estamos realizando es justamente para primero brindar la seguridad a los funcionarios que trabajan en las zonas de frontera, para que continúen efectivamente sus investigaciones de los delitos comunes. En cambio, acá la propuesta abarca precisamente la creación de una unidad nacional de fiscales y del órgano jurisdiccional, en este caso los jueces, para que aquí tengamos con todas las seguridades del caso, podamos tener funcionarios que sobre todo cuiden la imparcialidad de la investigación y sobre todo el juzgamiento. Ese es un tema muy importante. Pero ahora, ¿y esto no complicará, por ejemplo, la celeridad en atención de esos casos, toda vez que hay que esperar a que se produzcan en frontera, por ejemplo, para citar el ejemplo que usted está dando, y hasta que lleguen a Quito y sean asumidos por un fiscal nacional? ¿No será ese tal vez un punto de demora de atención en estos casos? No, porque precisamente lo que nosotros estamos haciendo es realizando una especialización de los fiscales, porque los fiscales de la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado no van a conocer delitos flagrantes. Los delitos flagrantes serán conocidos por las autoridades locales y lógicamente el mayor índice delictivo que actualmente investiga la Fiscalía es precisamente casos que provienen de la comisión de delitos flagrantes. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es una investigación macro, si cabe el término, es decir, una investigación de los casos que son considerados como delitos graves, aquellos que están sancionados más de 5 años. Y lógicamente la finalidad de la creación de esta unidad es la identificación de las estructuras criminales, que es el fuerte que va a manejar esta unidad nacional especializada. En otros países como Colombia, cuando se creó, se quiso atender ya este tipo de casos, principalmente relacionados al narcotráfico, al secuestro, a la guerrilla, se crearon los jueces sin rostro, lo cual con la idea de protegerlos, primero por su seguridad, pero también para que no sean permeados por la corrupción. ¿Usted ve una posibilidad? Los jueces sin rostro tuvieron sus pros y sus contras en Colombia.
Bueno, precisamente en esa época, debido al gravísimo conflicto que existió especialmente por los carteles, en esa época, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, en donde hubo un grado de violencia muy significativo, en donde murieron muchísimas personas, lógicamente el Estado tuvo que reaccionar de una forma y la mejor estrategia para poder combatir este tipo de criminalidad fue crear los jueces sin rostro. Acá nosotros en nuestra Constitución tenemos una prohibición expresa que nos prohíbe la creación de juzgados o jueces especiales, dice la Constitución. Sin embargo, acá hay que tomar en cuenta que hay que diferenciar lo que es un juez especial de un juez especializado, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Sin embargo, nosotros por ley, porque esto obviamente de acuerdo al principio de reserva de ley, es necesario de que esta creación de la unidad y también de los órganos jurisdiccionales provengan de una reforma legal y que lógicamente los jueces van a tener ya con este presupuesto que exista en la ley orgánica contra el crimen organizado, van a tener toda la seguridad jurídica para efectos de cumplir con sus funciones y atribuciones, que es el juzgar este tipo de delitos graves. ¿Cómo va esta propuesta? ¿Ya está elaborada la ley? ¿Cuándo será presentada a la Asamblea Nacional? ¿Cómo ve usted las fuerzas de apoyo? Porque yo conozco que dentro de la misma Fiscalía y la función judicial existen ciertas objeciones a crear estas unidades como especializadas contra el crimen organizado. Mire, nosotros estamos actualmente trabajando de forma coordinada y de manera interinstitucional con aquellas que ya mencioné hace un momento. Existe en este momento la apertura para poder trabajar con todas las autoridades. Es más, el día de ayer yo ya envié las invitaciones para construir nuestra hoja de ruta y que exista ya la presentación que vamos a tener en esta semana, la presentación ya de un borrador del proyecto. Lógicamente nosotros tendríamos que acceder también a varias legislaciones internacionales para también entender cómo en otros países se han estructurado este tipo de normas que son necesarias para todos los estados y que lógicamente va a implicar un esfuerzo de todo el Estado, no solamente de la Fiscalía General, sino de todas las instituciones del Estado, para que en conjunto demos una respuesta efectiva y satisfactoria a las necesidades que hoy nos exigen todos los ciudadanos. Y en concreto, la elaboración de esta ley ya está lista. ¿Cuándo será presentada a la Asamblea Nacional? Si nosotros nos hemos fijado una meta de que esta normativa esté lista para su presentación en 30 días. Es decir, en esta semana nosotros nos vamos a reunir, ya se han convocado, haremos la primera reunión, nos pondremos ya las metas, los plazos de presentación del borrador, de realización igual del informe final, y que considero que en unos 30 días estaría listo el proyecto para ser presentado ante la Asamblea Nacional. Perfecto, estaremos pendientes. Quisiera hacer un barrido de algunos casos que quedaron pendientes en la Fiscalía General del Estado y que de alguna manera generan una expectativa en los ecuatorianos. Casi todos están relacionados con casos de peculado y corrupción. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los casos de Caminosca, Petrochina, Petrotailandia y los famosos créditos chinos, que están en una etapa de investigación y que no han pasado de allí? ¿Usted ya los ha podido revisar? ¿Ha recibido esos expedientes? Sí, precisamente nosotros estamos en un proceso de revisión de cada uno de estos expedientes porque son expedientes extensos. Son expedientes que tienen más de 20 cuerpos, más de 30 cuerpos, y cada uno tiene que ser revisado exhaustivamente y con el debido detenimiento para identificar las diligencias que son necesarias practicar dentro de la investigación, tanto el ámbito policial o de investigación pericial, y lógicamente el requerimiento de información a diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Concomitantemente, estos expedientes de investigación tienen que receptarse diferentes diligencias, tales como versiones de personas que han conocido sobre los hechos, testigos, funcionarios públicos que también han tenido conocimiento. En definitiva, cada uno de los expedientes necesita un tratamiento y una revisión muy exhaustiva y profesionalizada. Acá en la Fiscalía ventajosamente tenemos un equipo completo de fiscales que nos dan el soporte técnico también. El día de ayer también tuvimos una reunión con el señor Contralor General del Estado. Con él acordamos efectivamente que existe un asesoramiento técnico permanente porque nosotros como fiscales somos los directores de la investigación.
Nuestra misión como institución es dirigir la investigación preprocesal y procesal penal en los delitos de acción pública, siempre con el respeto del debido proceso y los derechos humanos. Entonces, en esa línea, nosotros hemos acordado ayer con el señor Contralor que vamos a mantener un canal de comunicación directo y permanente para efectos de hacer un seguimiento y control de los expedientes que están actualmente en investigación. La Contraloría es una de las instituciones más importantes en el Estado, en el país, y lógicamente siempre tenemos que actuar de manera articulada. En el caso Glass, ex vicepresidente Jorge Glass, quedó un mal sabor, digamos, contentos por un lado, pero también un mal sabor de boca por otro lado, porque fue condenado por el delito menor, que es el de asociación ilícita, pero quedaron pendientes en la Fiscalía las investigaciones de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, y quedaron en etapa de investigación a pesar de la cantidad de información que ya existe sobre esos posibles delitos cometidos por el ex vicepresidente. ¿Ya recibió usted esos expedientes? ¿En qué estado están? ¿Y qué posibilidades hay de pasar de esta etapa de investigación previa ya a una instrucción fiscal? Sí, precisamente uno de los primeros ejes y disposiciones que se dispuso a los señores agentes fiscales que colaboran en la unidad de investigaciones previas fue el despacho inmediato y oportuno de todas las diligencias que se hayan provenido dentro de lo que es la sentencia que declaró la culpabilidad del señor ex vicepresidente y los demás partícipes que fueron también declarados la culpabilidad. En este sentido, estamos ya trabajando, se ha pedido también la información para efectos de que se pueda presentar ya los expedientes, se puedan revisar básicamente y se pueda contar con todos los elementos de convicción, porque una formulación de cargos implica siempre que existan elementos suficientes, así lo determina la ley. Tenemos que tener elementos suficientes de convicción para realizar una imputación de cargos en contra de un ciudadano. Un caso más reciente, el caso Balda, secuestro en Colombia. Ya uno de los implicados en este caso, que es un policía que participó en el secuestro, ha manifestado que recibió órdenes de superiores, por decirlas de alguna manera, y no entorpecer la investigación. Y en algún momento se dijo que se va a vincular o que se debe vincular a procesados que tienen fuero de Corte Nacional. Este es un caso que está en este momento, digamos, allí, ¿no? En donde las papas queman, dice. ¿Cómo lo ve usted y qué posibilidades hay realmente de vincular a esos personajes con fuero de Corte Nacional? Bueno, este proceso en primer lugar tenemos que precisar está en un momento procesal de instrucción fiscal, es decir, se ha iniciado el proceso penal en contra de 3 ex agentes de policía. Estos 3 ex agentes de policía, quienes en alguna vez juraron y levantaron la mano y juraron respetar la Constitución y las leyes, resulta que terminaron incurriendo en un acto delictivo, como es un delito tan grave y que está considerado internacionalmente hasta como un delito de lesa humanidad. Lógicamente es un crimen de Estado, así se lo ha catalogado, es un caso emblemático para la actual administración. Yo he mantenido incluso reuniones con la víctima, hemos acordado justamente de que todo el proceso investigativo se lo va a llevar de una manera totalmente objetiva y transparente, con el acceso y el conocimiento de la víctima a todas las diligencias investigativas que se están realizando. Hay instituciones procesales que por mandato legal se debe mantener en secreto y fuera de las actuaciones judiciales. Esto implica que hay información que no necesariamente por el hecho de ser un proceso penal público tiene que ponerse en conocimiento de todo el conocimiento de los sujetos procesales, básicamente. Sin embargo, nosotros de la información que estamos recibiendo, que es una información reservada por ley, de la información que estamos recibiendo, estamos practicando igual las diligencias que nos van a permitir precisamente tomar la decisión de procesar y vincular a la instrucción fiscal a otras personas que gozan de fuero de Corte Nacional. El expediente actualmente está ya en mi despacho, se ha identificado la existencia de personas que gozan de fuero de Corte Nacional y que posiblemente tienen una participación en el cometimiento de este hecho delictivo. Yo considero que el secuestro es un delito muy grave y lógicamente tenemos que dar una respuesta frente a este delito que se ha cometido
y que actualmente está siendo investigado y que se dará una respuesta contundente frente a estos hechos. No sé si usted me corrige, pero creo que lo más grave de este caso es que no solamente se trata de un secuestro, sino de utilización de recursos del Estado, personal del Estado y participación o actuación en otro país. Es decir, el delito es complicado. Así es, sí. Y mire, precisamente nosotros hemos ya solicitado que se haga un examen especial a la Contraloría General para que se identifique y se verifique todos los gastos que se realizaron en este caso utilizando fondos públicos, porque en ninguna parte de la ley se permite a ningún funcionario público utilizar fondos para cometer delitos. Correcto. Un caso en concreto, y paso rápidamente por cuestión de tiempo. Vimos caer al exfiscal Vaca Mancheno. Todo producto de una llamada telefónica, una grabación de una llamada telefónica entre el excontralor Carlos Polit y el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. El error cometido por Vaca Mancheno de haber hecho público esa llamada telefónica sin la autorización, una cosa loca que dicen en nuestras leyes, ¿no? Sin la autorización de los involucrados en esa conversación un poco comprometedora, por no decirla de otra manera, le provocó su caída. Pero quedó ahí el tema de la llamada y todo lo que se dijo en esa llamada entre dos funcionarios altos del Estado, el excontralor y el expresidente de la Asamblea Nacional, en donde hablaron de algunas cosas delicadas y eso quedó allí. ¿Usted considera que hay razones para seguir investigando ese caso y también investigar qué pasó con lo del 30S? Porque allí hubo un cuestionamiento, tanto por parte de Polit como por parte de José Serrano, de que todo el informe entregado y toda la información entregada a través del informe 30S, encabezado por Vaca Mancheno, era falso. ¿Usted considera que eso amerita abrir una investigación y un poco también continuar, digamos, con el análisis de la actuación de altos funcionarios del Estado versus corrupción? También quiero mencionar algo que es importante. Nosotros en este momento estamos dando prioridad a los procesos de instrucción fiscal que están abiertos, ¿no? Esto no significa que los demás expedientes de investigación tengan que realizarse todas las diligencias para esclarecer los hechos. Lo único que ahora estamos enfocados y estamos totalmente concentrados es en los procesos de instrucción que están abiertos, porque también hay otros procesos que están en etapa de juicio. Entonces, a los equipos de apoyo lo que se les ha pedido es que todas las diligencias que se practiquen en los procesos de investigación se lo hagan de manera oportuna. Esto significa que, si bien es cierto que tenemos los procesos de instrucción abiertos y tenemos etapas de juicio, ya incluso se han señalado por parte de la Corte Nacional de Justicia, la próxima semana tengo una audiencia de apelación, justamente en el caso del señor ex vicepresidente por el tema de acción ilícita, y también tenemos ya una audiencia de juicio que ha sido señalada en un delito de concusión en contra del señor ex contralor de la República. Consecuentemente, estos expedientes de investigación se los está tratando de investigar paralelamente en trabajo y también manejando los procesos penales que están abiertos. Las diligencias nos permiten básicamente identificar a qué tipo penal adecuó su conducta una persona. Es decir, todas las diligencias investigativas para lo que nos sirven a nosotros es para adecuar la conducta a un tipo penal. Y eso, por ejemplo, es lo que determinamos en un proceso de investigación, que podemos hacerlo hasta en 1 año en delitos sancionados menos de 5 años y hasta 2 años en delitos sancionados más de 5 años. Es decir, ventajosamente tenemos un plazo razonable para hacer una investigación y lógicamente este plazo razonable tenemos necesariamente siempre que respetar el debido proceso, porque todos los ciudadanos, la garantía que tenemos y la protección constitucional que tenemos es el respeto del debido proceso. Fíjese que solamente como comentario que en este caso, vinculado a la llamada telefónica entre Polit y Serrano, hay un informe de Contraloría que aparece, desaparece, vuelve a aparecer, vuelve a desaparecer, lo tenemos los periodistas, pero el Contralor dice que no lo tiene, luego el expresidente de la Asamblea lo presenta una denuncia a la Fiscalía. Es decir, hay una cosa muy rara ahí que merece ser investigada, por supuesto, desde mi criterio. Por último, señor fiscal, yo quisiera saber, la gran pregunta de los ecuatorianos, digamos, la expectativa es que se investiguen todos estos casos, se encuentren a los culpables, se sancione a los culpables y se haga justicia.
pero también parte de esa justicia es recuperar todo el dinero que se han robado. Los cálculos ya cada día, digamos, superan cifras nunca antes pensadas por los ecuatorianos. ¿Qué va a pasar y qué se puede hacer para recuperar el dinero robado? Nosotros hemos mantenido una reunión con expertos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes actualmente mantienen un equipo muy profesional respecto de la recuperación de activos. Este equipo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se va a integrar también al proyecto de reforma que vamos a proponer. Mire, nosotros en la actualidad nos vemos impedidos porque en la norma procesal penal, en el Código Orgánico, no podemos realizar incautaciones preprocesales. Es decir, que no tenemos una norma clara en el Ecuador para poder realizar una inmovilización de fondos que se sospechen son de origen ilícito. Entonces, en la propuesta de reforma lo que estamos planteando es que nos permitan a los fiscales, en coordinación con las instituciones que hacen el control administrativo sobre activos especialmente, que podamos realizar la petición de medidas cautelares preprocesales con el objeto de que esos dineros no puedan salir del país y que lógicamente esa inmovilización nos permita luego hacer un decomiso penal. El decomiso penal actualmente solamente se realiza en la sentencia, es decir, en la última etapa del proceso, que es en la de juicio. Solamente en la etapa de juicio se puede realizar un decomiso penal, pero precautelarmente o como medida provisional de incautación no tenemos una figura clara en el Ecuador que nos permita realizar este tipo de inmovilizaciones de dineros que posiblemente sean productos de un origen ilícito. Entonces, en la propuesta de ley lo que estamos haciendo es reformando en primer lugar el tipo penal de lavado de activos. Esa es la propuesta que se realiza. Y sobre todo que el Estado, a través de las instituciones encargadas del ejercicio público de la acción, podamos realizar a través de una orden judicial como medida cautelar preprocesal la inmovilización de estos fondos, de estos activos. ¿Eso estaría dentro de la ley de crimen organizado? ¿Sería una ley aparte como la ley de extinción de dominio, que hay algo ya presentado en la Asamblea Nacional? Efectivamente, o sea, nosotros vamos a construir esta ley bajo la óptica de 3 requerimientos y necesidades que han sido detectadas dentro del ejercicio de la Fiscalía en estos años. La primera es respecto a la creación de los jueces nacionales, que como ustedes han escuchado, básicamente consiste en que podamos tener una jurisdicción y una competencia nacional. El segundo eje es la creación del fortalecimiento en la ley de extinción de dominio, que ya fue presentada en el año anterior en la Asamblea Nacional. Sin embargo, es necesario insistir en la aprobación de esta ley. Pero también lo que necesitamos es las reformas para efectos de viabilizar lo que hemos conversado, es decir, las medidas cautelares preprocesales, entre otras medidas. Por tiempo me toca quedarme con eso. Le agradezco muchísimo por su presencia esta mañana y por su clara explicación sobre lo que está pasando y va a pasar en la Fiscalía General del Estado, además de las necesidades que usted tiene para poder hacer de su participación, de su actuación, de su paso por la Fiscalía algo efectivo. Le agradezco y le deseo mucha suerte. Muchísimas gracias, Janet, por la oportunidad y estaremos cuando, lógicamente, el tiempo nos permita y estaremos atentos para poder informar también a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Aquí a la orden.